pero necesito que ustedes también estén atentos, porque es más importante estar atentos y recibir lo que Dios, el mensaje que Dios trae para nuestras vidas en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por tu palabra. Padre, amamos tu palabra, bendecimos tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra traiga cambio, transformación y activación en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra transforme y cambie nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, abrimos la palabra en el libro de Mateo, capítulo 26. Cuando lo tengan todos, quiero ver corazones ahí. Mateo 26, a partir del versículo 36 al 46. Bueno, Mateo 26 del 36 dice la palabra. Veo que ya lo tienen. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien, cuando yo me convertí hace 16 años, me convertí al Señor, entregué mi vida a Cristo. Este pasaje fue uno de los que más me impactó cuando lo leía, porque es ese momento cuando Jesús ya sentía el peso sobre su vida, el peso de lo que iba a ocurrir. Sentía esa angustia que se apoderaba de su alma y él podía sentir la opresión que se acercaba. Y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él le rogaba al Padre a ver si no tenía que hacer ese sacrificio, pero al final hizo la voluntad del Padre, ¿verdad? Luego, cuando vino a sus discípulos, los encontró durmiendo. Y esto es lo que más me impactó desde que me convertí. Y en este tiempo lo siento muy fuerte. Dice que los encontró durmiendo y les dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni tan solo una hora? Los discípulos estaban durmiendo. Y cada vez que él venía y les decía: velad y orad, volvían ellos y se morían de sueño. Se cansaban y estaban dormidos. Y en este tiempo mucha gente está dormida espiritualmente. Y en este tiempo necesitamos despertar, iglesia. Así que abre tus ojos y despierta. Hay que velar y orar, amén. Dice en el versículo 41, 26-41, dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, velar y orar son dos palabras diferentes. Usted no puede orar si no está velando, ¿sí? Ser sensitivo al mundo espiritual. Si usted está atento, usted está orando, pero también está alerta a lo que Dios está diciendo y a las estrategias del enemigo. Usted puede orar de acuerdo a lo que recibe, ¿sí? Mientras está velando. No sé si me hago entender. Usted ora de acuerdo a lo que está recibiendo
mientras está alerta, mientras está velando. Cuando tú velas, cuando tú estás velando, estás mirando lo que Dios quiere mostrarte, estás atento a lo que Dios quiere revelarte, estás atento a lo que Dios quiere hablarte, a lo que Dios te hace sentir. Y hay situaciones que Dios nos advierte en sueños, en visión, en revelación, en un sentir, ¿verdad? Dios nos advierte de peligros y nos advierte de ataques por venir, porque necesitamos estar cortando los planes y las estrategias del enemigo para poder adelantarnos a esa oposición del enemigo. Pero cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te muestra, por decir un plan del enemigo, no lo dé por hecho. Si Dios te lo muestra, es para estar alerta, cortando y derribando toda fuerza del enemigo, cortando los planes del diablo y destruyendo las estrategias del diablo. Amén. No se llene de miedo. No se llene de miedo cuando Dios te hable algo. Necesitas estar fuerte y valiente. Necesitas alistarte como un guerrero del ejército de Dios. Necesitas afilar tu espada. Cuando tú lees la palabra y oras y velas, estás afilando la espada y estás destruyendo las fuerzas del enemigo. ¿Amén? También el Espíritu de Dios nos revela sus promesas. Y cuando Dios nos revela sus promesas hay que apuntarla. La palabra en Habacuc dice: escribe la visión para que el que la lea corra en pos de esa visión. Entonces, cuando Dios te revela sus promesas, escríbelas. Ahí es donde necesitamos declarar esa promesa, recibir esa promesa, creer esa promesa y declararla, orar proféticamente por esas promesas. Amén. Lo opuesto a velar es estar dormido, que era lo que les pasaba a los discípulos. Y en este tiempo mucha gente está durmiendo espiritualmente. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón muy fuerte. Que hay gente que está dormida, que no se entera de lo que está sucediendo a nivel espiritual, que ocurren los daños que el diablo está trayendo, la gente se está suicidando, hay desastres económicos, hay enfermedad, hay de todo y la gente está dormida, tan quietos y paralizados en su casa. No, mi hermano, hay que despertar porque el dormir es estar descuidado de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando una persona está dormida espiritualmente no se da cuenta de nada. Entra el enemigo por su casa y no se da cuenta. No se da cuenta de nada. ¿Por qué? Porque su relación con Dios está rota. Si tú no tienes comunicación con Dios diariamente, tu relación está rota. Si yo no hablase con mi esposo o con mis hijos diariamente, tendría una relación rota, ¿verdad? Pues asimismo tenemos que estar despertados, despiertos y levantarnos proféticamente a declarar las promesas del Padre. Amén. Una de las razones por las cuales la mayoría de personas están dormidos espiritualmente en este tiempo es por los afanes de la vida. ¿Sí? Mateo 6, 25 al 34 nos dice la palabra, dice: no os afanéis por nada, ni que habéis de comer, ni que habéis de vestir, que no nos angustiemos ni por la comida, ni por el vestido, ni por el trabajo. No nos angustiemos por nada. Y la palabra angustia, afán, temor, aflicción, ansiedad es una forma de tener miedo. Y el miedo paraliza. Y si usted está paralizado, está dormido y está quieto. Entonces cuando uno se paraliza, se angustia, se afana, el diablo entra y hace de las suyas como quiere. El diablo entra y destruye la familia, destruye las finanzas, destruye la salud y uno está dormido y paralizado. No, mi hermano, esta iglesia no es para estar dormidos, ni quietos, ni paralizados. Tienes que despertar, amén. Cuando la iglesia está dormida es porque no han discernido el cuerpo, y esa es otra razón por las cuales muchas personas están dormidos espiritualmente. 1 Corintios 11, 29 al 30 habla de el no tomar la cena del Señor indignamente, ¿sí? Entonces muchas personas toman la cena del Señor indignamente, viviendo en pecado, toman la cena del Señor teniendo amargura en su corazón, toman la cena del Señor estando criticando a otros siervos de Dios, toman la cena del Señor con falta de perdón, juzgando a las personas.
Muchos siervos de Dios están paralizados, están dormidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque toman la Santa Cena con el corazón manchado de pecado. Que el Señor nos libre de caer en esto, de verdad, que si la iglesia está dormida es porque no ha discernido el cuerpo. El cuerpo de Cristo hay que cuidarlo. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Y si uno no tiene discernimiento del cuerpo, uno no ve espiritualmente la unción que Dios ha puesto sobre una persona. Si uno no tiene discernimiento espiritual, no puede ver el manto que Dios ha puesto sobre una persona. Por esta razón es que el llamado de Dios para muchas personas se activa y Dios empieza a sacar de lugares estratégicos, porque hay iglesias que están dormidas y están paralizadas. ¿Por qué? Porque se han dejado llenar del sueño espiritual. Se han dejado llenar de letargo, se han dejado dormir espiritualmente porque no han discernido el cuerpo de Cristo, porque no han visto cómo Dios levanta a hombres y a mujeres capaces de sacar adelante, de llevar adelante los propósitos del Señor. Así que si uno no tiene el discernimiento del cuerpo, no ve espiritualmente la unción que Dios mismo deposita sobre una persona. Amén. Los apóstoles y profetas son los que hacen sonar la alarma. Y muchos rechazan el llamado apostólico y muchos rechazan el llamado profético. ¿Por qué? Porque están dormidos espiritualmente. Porque no lo disciernen. Y cuando en una iglesia no se discierne la unción apostólica y profética, esa iglesia va en picado hacia abajo. Porque la mayoría lo rechaza, no disciernen ese llamado profético. Los guerreros que se levantan a pelear por su familia, los guerreros, hombres y mujeres que Dios está llamando en este tiempo. Tal vez uno no sabe ni por qué ni para qué Dios te está llamando en este tiempo. Tal vez uno no puede entender la magnitud de ese llamado, de ese propósito. Pero si tú eres obediente al llamado de Dios, tú eres rápido en obedecer a Dios. Porque no hay que tener temor del hombre, hay que tener temor de Dios y decirle: sí, Señor, lo que tú digas, cuando tú lo digas, yo lo haré. Amén. Entonces, en este tiempo, Dios está haciendo sonar la alarma. Dios está hablando a todo el pueblo, a toda la humanidad, a todas las naciones, porque algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo, la gente está muriendo. Pero Dios está tocando, Dios está hablando. Dios está levantando hombres y mujeres, niños, que se levanten a predicar la palabra de Dios. Y si tú te quedas dormido, estás perdiendo tu tiempo. Los apóstoles y profetas son los que hacen sonar la alarma. El profeta es el que hace sonar la alarma de lo que viene. Por eso Dios está levantando atalayas, escuderos, intercesores que oigan la voz de Dios. Guerreros que se levanten a pelear por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por su casa, por su ministerio, por esta ciudad. Dios está levantando mujeres intercesoras que dejen de quejarse. Dios está levantando hombres y mujeres que se levanten a velar como centinelas, como atalayas, que se levanten a velar por su casa y su familia. El dormir espiritualmente es peligroso porque puedes perder el tiempo de la visitación de Dios. Mucha gente ha estado desanimada en este tiempo. Mucha gente en este tiempo se ha dejado llevar: la cuarentena, no hay trabajo, no puedo estudiar, no puedo hacer nada. Al sofá, a ver la tele todo el día, o a la cama, a dormir todo el día, mientras que la vida se va pasando rápido. Ya casi se acaba, estamos a mitad de año. Dentro de nada ya es diciembre y hemos estado en cuarentena casi todo el año. Pero en esta cuarentena hay que aprovechar el tiempo para leer la palabra de Dios, para prepararnos en oración, para velar, para ayunar, para orar, para levantarnos como guerreros. No pierdas tu tiempo. Por eso les digo que el dormir espiritualmente es peligroso, porque puedes perder el tiempo de la visitación de Dios. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando tú te despiertas y te levantas de los muertos,
sales de esa religiosidad, sales de ese legalismo, sales de esa flojera, como dice el pastor, sales de ese letargo espiritual, tú despiertas y dices, wow, Señor, ¿qué me he perdido? Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces Dios rápidamente te da estrategias, Dios rápidamente te pone a trabajar, mi hermano, porque aquí no estamos para perder el tiempo. Entonces, el propósito de velar y orar es para esperar la venida del Señor. Lucas 21:36 dice, velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues, en todo tiempo, orando. Orando. Si tú estás orando, tú estás atento, tú estás alerta con tus 5 sentidos espirituales, estás alerta observando qué es lo que viene, por dónde ataca el enemigo, qué me está hablando Dios, qué es lo que tengo que hacer como esposa, como esposo, como hijos, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Dice que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Qué bonito es que el Señor nos libre de toda esta enfermedad que está alrededor de todo el mundo. Y si tú te das cuenta, el Señor es tan maravilloso que nos está guardando, que nos está cuidando como la niña de tus ojos. Mientras tú estás dormido, que no quieres orar, que no quieres hacer tu taller, que no quieres hacer tu NEPS, que no quieres hacer un discipulado personal, que son tan maravillosos. Despierta, iglesia, despierta, porque viene el Señor pronto, no sea que te quedes. Dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil. Uno puede caer en pecado en cualquier momento así, porque te dormiste, entró el diablo, te hizo un desastre en tu casa y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque has dejado de orar, porque has dejado de velar, porque has dejado de estar atento a lo que Dios está hablando. Cuando tú estás velando y estás orando, Dios te muestra por dónde viene el enemigo a atacar. Dios te revela cuál es la estrategia del enemigo. ¿Y por qué nos advierte el Señor? Para que afilemos nuestra espada y que digamos, yo corto toda artimaña del diablo en el nombre de Jesús. El diablo ve cuando tú no estás velando. El diablo ve cuando tú no estás orando. El diablo ve cuando tú estás dormido todo el día y toda la noche y no estás atento a las estrategias del diablo. Entonces él entra y hace con tu vida lo que quiere. ¿Por qué? Porque no estás ni orando, ni velando, ni estás haciendo lo que Dios está diciendo. Estamos rodeados de tentaciones, de inmoralidad sexual, estamos rodeados de pensamientos, malos pensamientos que invaden nuestra mente, pensamientos de suicidio, de desánimo, de depresiones. Usted tiene que ponerse en pie, firme, como un guerrero, como nos decía la hermana Claudia en estos días, como un soldado de Cristo. Si Dios nos está hablando fuerte todo este tiempo, cada palabra es viva y poderosa. Y tenemos que hacer viva la palabra en nuestra vida. Orar para que no caigamos en tentación. Amén. Entonces, el Señor en este tiempo está llamando a atalayas. En 2 de Reyes 9:17 dice la palabra que la atalaya, 2 de Reyes 9:17, si me acompañan, dice la palabra: el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y ahora quiero que se pongan en posición, porque tú eres una atalaya del reino de los cielos, ¿sí? Ya no es tiempo de dormir. Ya sabes lo que es dormir, lo que es estar paralizado, quieto, estático. Se acabó el tiempo de dormir. Tienes que despertar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tú eres una atalaya del ejército de Dios. Dios te está llamando como una atalaya, como un centinela, uno que vela, uno que ora, uno que se levanta con poder y autoridad para romper las estrategias del enemigo. Entonces,
Los atalayas normalmente estaban en una torre muy alta, ¿vale? Ellos estaban con su trompeta, ellos tenían una trompeta, algo así, o un shofar, que es un cuerno así muy largo, ¿vale? Y ellos tenían armas de guerra, tenían antorchas, pero sobre todo la trompeta. Ellos con la trompeta anunciaban cuando el enemigo venía. Y el atalaya, dice que este atalaya estaba en la torre de Jezreel y vio la tropa de Jehú que venía. Entonces el atalaya es el que ve de lejos cuando viene el enemigo. Se anticipa, ¿sí? Dios está levantando atalayas en este tiempo. Hombres y mujeres que estén alertas, que estén atentos. Hombres y mujeres que observen el peligro antes de que llegue. Los atalayas se anticipan. Ellos son los que están en los lugares altos observando, vigilando de lejos de cuando viene el enemigo. Están despiertos, con oídos atentos, ¿sí? Es uno que guarda, que vela por su casa, por su familia. Los atalayas son profetas que están intercediendo todo el tiempo, que están orando todo el tiempo. Un profeta no es uno que lleva un título, yo soy aquí el profeta de Dios, no. Y se llena de orgullo, no. Un profeta es uno que ora, que ayuna, que clama, que si Dios lo despierta a las 2 de la mañana a orar, se levanta y ora. Que si te despierta a las 4 de la mañana a orar, ahí estás orando, es obediente. Un profeta es uno que está atento y que es humilde, que es manso y humilde, que paga precio por su esposo, por sus hijos, por su iglesia, por su ciudad, por su familia, por su iglesia. Un profeta es uno que se mantiene humilde, es uno que está velando por su casa, por su matrimonio. Es uno que está ayunando, amén. Y estos son los atalayas, aquellos que rescatan del infierno almas, aquellos que le arrebatan las almas a Satanás, aquellos que lloran, que gimen con dolores de parto por un alma. Son intercesores que velan, que claman y oran. Un atalaya es la persona encargada de vigilar mirando de lejos. Acuérdate de esto. Uno no puede estar mirando de lejos si está dormido. Usted tiene que estar atento a lo que Dios te está hablando, atento a lo que Dios está mostrando. El atalaya es el que ve venir el peligro. Entonces, cuando lo vemos venir, informa del movimiento de los enemigos que están en puntos altos. Ellos están en puntos altos, estratégicos. Y cuando venían los enemigos, anteriormente venían los enemigos en barcos o en tropas, en caballos, ¿sí? Entonces el atalaya hacía sonar el cuerno. Él cogía el cuerno así y hacía sonar la trompeta. Y sonaba, entonces todo el pueblo se alistaba, se preparaba con sus armas, con sus lanzas, con sus escudos. Y el pueblo se levantaba y peleaba y defendía su casa, defendía a sus hijos, defendía a su pueblo y toda una nación. Alguno que estaba con auriculares se quedó medio sordo, ¿no? Perdón. El atalaya está asignado para estar en un lugar estratégico. Vamos a leer en Ezequiel 33. Ezequiel es un libro que me apasiona, me conmueve mucho. Ezequiel 33 dice: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando traiga yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta, y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, viniendo la espada lo oyera, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos,
Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo derramaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El atalaya fue asignado en un lugar alto para observar cuando viene el enemigo, ¿verdad? El atalaya es un vigilante, es un centinela de los que no duermen, que Dios lo levanta a altas horas de la madrugada, a orar, a velar. ¿Te ha pasado que alguna vez te despiertas a las 2 de la mañana y no tienes sueño? ¿Se te fue el sueño por completo? No es que tú tengas insomnio, mi hermano, es que Dios te está levantando para orar, para velar, para interceder por la iglesia, por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, amén. Entonces, el atalaya es alguien que está atento al peligro, y el atalaya tenía la trompeta, tenía ese shofar, y él hacía sonar y advertía al pueblo de todo el peligro. Y cuando el pueblo estaba en descanso, porque hay que descansar también, cuando algunos están descansando, hay otros que están despiertos. Y entonces había que hacer varios turnos de centinelas para que los otros puedan dormir y descansar. Entonces, el atalaya es uno que tiene una visión elevada y ve más allá. ¿Por qué? Porque estás orando, estás velando todo el tiempo, ¿sí? Es un centinela que cuida de día y de noche el peligro que puede venir. El peligro puede venir en la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora. En cualquier momento no te das cuenta, te caíste, otra vez caíste en desánimo, otra vez con ansiedades, otra vez con preocupaciones, otra vez con pecados ocultos, otra vez ya no oras, ya no clamas, ya no ayunas. ¿Por qué? Porque te has dormido espiritualmente y has dejado que el enemigo te envuelva en un letargo espiritual. Pero tú necesitas despertar, tú necesitas levantarte como un guerrero, como un centinela, como una atalaya, para quitarle las estrategias al diablo, amén. Cuando el centinela, el atalaya, no avisaba al pueblo, la sangre de toda la muerte que hubiese recaía sobre el atalaya, ¿sí? Por eso es que como pastores, como atalayas, necesitamos advertirles, y por eso estamos día y noche. Has orado, estás velando, estás ayunando, estás haciendo tu NEPS, estás haciendo tu taller. Oye, que no me has llamado. Es que nosotros no tendríamos que llamarlos para ser su discipulado. Es el discípulo quien tiene que llamar al discipulador, ¿sí? Porque es más fácil que ustedes nos llamen a nosotros que nosotros estar llamando 40 o 50 veces al día. ¿Me entienden? Entonces es más fácil que usted diga, voy a llamar al pastor, porque quiero ser mi discipulado con el pastor. Voy a llamar a la pastora. Voy a llamar porque quiero rendir cuentas de mi vida. Porque quiero estar bajo esa cobertura del Señor. Entonces es más fácil para ustedes llamar a su discipulador, buscar al discipulado, informar de qué es lo que estás haciendo en tu casa. De pronto estás desanimado, pero como no llamas ni contestas las llamadas, pues por eso estás dormido espiritualmente. Entonces, nosotros como pastores, como atalayas, necesitamos advertirles de los peligros, advertirles de lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque si no lo advertimos, la sangre caerá sobre nuestras vidas. Pero si nosotros advertimos y tú no haces lo que tienes que hacer, eso recae sobre tu vida, ¿sí? Por eso estamos levantando atalayas que estén vigilando, que vean de lejos, que se anticipen a las estrategias del enemigo. Cuando Dios te muestra algo, rápidamente tienes que orar, tienes que ponerte de rodillas, ayunar por la persona que Dios te haya mostrado, por la persona que Dios te ponga a carga. Un atalaya es aquel que tiene visión, que ve más allá, es aquel que trae un rompimiento espiritual en la vida de alguien, es aquel que rescata
de las tinieblas, las almas. Es aquel que está vigilando día y noche. Cuando viene la cosecha, atentos a esto. Normalmente cuando todas las cosas van bien, tú estás siendo bendecido por el Señor, tu familia está súper bien, tus finanzas están súper bien. Entonces tú te relajas y te quedas dormido día y noche. Ya no oras, ya no velas, ya no ayunas, ya no clamas. ¿Qué hace el enemigo? Él va y coge los frutos, ¿sí? Y se roba los frutos mientras tú estás durmiendo. Pero si tú eres uno que a pesar de las bendiciones maravillosas que Dios nos está dando, tú sigues orando, sigues clamando, sigues afilando tu espada, sigues velando por la iglesia, sigues velando por la familia, sigues cortando las estrategias del diablo y te anticipas a los ataques del enemigo. Estás cuidando el fruto que Dios te está dando, amén. Y tenemos que cuidar los frutos, porque es verdad que somos una iglesia muy bendecida, gloria a Dios, pero tenemos que cuidar los frutos, levantar muros de fuego alrededor de nuestra familia, levantar muros de bronce alrededor de nuestros hijos, amén. Y hoy se está activando en tu vida el espíritu de la atalaya, pero tienes que empezar a hacerlo hoy mismo, para convertirte en una atalaya, para convertirte en un intercesor, en un centinela. Necesitas descender a la presencia de Dios, necesitas inclinar tu rostro, necesitas doblar rodillas, necesitas orar, necesitas quebrantar el vaso, necesitas leer la palabra y que la palabra te transforme. No aquel que cree que ya lo sabe todo, sino que la palabra te transforme cada día. Y que digas, Señor, es verdad, hoy necesito renovarme en tu espíritu. Hoy necesito que rompa la vasija. Hoy necesito que me hables. Hoy necesito que me formes. Hoy necesito que me forme. Entonces cuando tú le dices, Espíritu Santo, fórmame como una atalaya, prepárame como un guerrero, entonces tú empiezas a levantarte y empiezas a tener músculos espirituales, ¿sí? Empiezas a tener autoridad. El atalaya tiene que formarse en la guerra espiritual. Son centinelas que tienen que estar velando con su espada en la mano, amén. Estoy terminando. Así que en este día yo te voy a pedir que te pongas en pie, pero hazlo proféticamente, como que tú hoy te levantas como una atalaya del ejército de Dios. Que tú hoy te levantas como un guerrero. Voy a invitar a grupo de alabanza aquí, cariños, gracias. Que tú hoy te levantas como un guerrero del ejército de Dios. Y que hoy te arrepientes de estar dormido espiritualmente. Necesitas arrepentirte de tanto desánimo. Necesitas arrepentirte por permitir que el enemigo entre a tu vida y tú no hacer nada. Y empieces a orar, empieces a quebrantarte delante del Señor y le dices, Señor, yo me levanto hoy. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Confío que te has puesto en pie como una señal delante del Señor. Y tú le dices al Señor, hoy me levanto como una atalaya. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú formes en mí a un intercesor, a uno que se levanta, a uno que clama, uno que vigila, uno que ora, uno que intercede por mi casa, por mi familia. Hoy en el nombre de Jesús salgo al letargo espiritual, en el nombre de Jesús. Se corta todo desánimo en mi vida, en el nombre de Jesús. Salgo de la tibieza espiritual, en el nombre de Jesús. Salgo de toda falta de compromiso, en el nombre de Jesús. Y hoy me comprometo contigo, Dios de los cielos. Ahí repítelo, Señor, yo me comprometo contigo, Señor, para orar, para interceder, para ser fiel en mis horarios de intercesión, para ser fiel en mis horarios de oración contigo, Dios. Que no ponga excusas en nada, Señor. Y hoy me levanto como una atalaya, como un guerrero espiritual. Y hoy se activa en mi vida el espíritu de la atalaya, el espíritu intercesor, aquel que clama, que vela, que ora, que ayuna, que vigila. Yo me levanto como un centinela en el nombre de Jesús.
y afilo mi espada en esta hora, Señor. Y hoy queremos clamar por esta ciudad, Señor, puestos en pie en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Clamamos, Señor, por esta ciudad, Señor, por Lleida. Lleida te necesita, Señor. Y tú eres el Dios de esta tierra. Tú eres el Rey de este pueblo. Tú eres el Dios de naciones, el Señor de esta ciudad. Tú eres Rey de este pueblo. Eres Dios en esta ciudad. El Señor de esta nación. Eres Dios. Tú eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad. Eres paz al cansado. Eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres Rey de este pueblo. Eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad.